Esta predicación la titulé La disciplina perfecciona, y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 6, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos? Escuchar lo que nos está enseñando nuestro padre y nuestra madre. Terrenalmente nuestro padre y nuestra madre no conocen de nuestro Señor Jesucristo, pero no por eso tenemos excusa. Tenemos a nuestro Dios, al Señor dueño de todas las cosas, y por lo tanto nosotros a quien debemos escuchar es su palabra. Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, y a Él es al que debemos de prestar oído. Si nosotros queremos llegar a otra dimensión, si queremos tener una vida agradable delante de sus ojos, tenemos que escucharlo para obedecerlo y practicar lo que Él nos está enseñando de continuo a través de su palabra, porque su palabra cada día tenemos que estar alimentándonos, porque es el pan que nos va a fortalecer, es el pan que va a llenar y va a saciar nuestra alma. Y cuando nuestra alma esté saciada, no vamos a tener deseos que quieramos nosotros satisfacer de nuestro cuerpo. Porque cuando el alma esté saciada, el cuerpo se va a someter a la voluntad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza no tenemos que olvidarla, porque la enseñanza es fundamental para la vida del cristiano. Lo que tú aprendes, tú debes de practicarlo, para que eso te vaya perfeccionando dentro del conocimiento y dentro del plan y el propósito que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo tienen para la vida de cada uno de nosotros. Que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Así debemos de ser nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que siempre estemos viendo hacia arriba, no hacia abajo, porque cuando pongas los ojos aquí en la tierra, siempre vas a tropezar, o puede ser que vayas a fracasar. Pero cuando tengas los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor, siempre vas a ir a otra dimensión y siempre vas a ir a otro nivel de perfección, de ser mejor persona, mejor cristiano. Aún nuestras madres, aún nuestro padre en su ignorancia, aunque no conocen a Dios, me dice: ¿sabes qué, hijo? No tomes, no te estés drogando, o no te vayas a robar. Bueno, las madres que ya tienen 70, 35, 80 años, porque las nuevas mujeres que son madres de 30, o sea, no les interesa. ¿Por qué? Porque no hubo quien les enseñara. Y ese no va a ser pretexto ni va a ser pero delante de Dios. Si ellas tienen hambre y tienen sed, tienen que buscar a quien sacia de justicia y de verdad. Es Jesucristo nuestro Señor. Cada ser humano, sea hombre, sea mujer, anciano, tiene que buscar el reino de los cielos. No, Jesucristo va a ir a andarlos buscando, no. Uno es el que tiene la necesidad y por lo tanto uno debe de buscarlo. Y cuando lo encuentres, jamás te separes de él. Porque si empiezas a hacer
cosas que no debes de hacer, ¿sabes qué? Él se va a apartar de ti. Porque Él no puede habitar en la suciedad. Él no puede habitar en el pecado. Y nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Y este templo debemos de guardarlo limpio, en santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Solamente es a través de la disciplina y de la enseñanza y de la exhortación en la cual nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir siendo perfeccionados por nuestro Padre Celestial. No se trata de mi capacidad ni de ninguno de cada uno de nosotros. Jesucristo nos va a ir dando ese crecimiento acorde al hambre y a la sed que tengamos por practicar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Porque aunque Pablo regó y Apolos sembró, el que da el crecimiento es Jesús. Puede ser que te siembre la palabra y otro la vuelva a regar esa palabra, pero quien te va a dar el crecimiento es Jesucristo. Quien te va a abrir el entendimiento es Jesús. El que te va a dar la revelación de su palabra es el Espíritu Santo. No se trata del ser humano. Aquí se trata nada más de Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que lo puede todo y el que lo hizo todo. Él es el único que te va a saciar cuando tú realmente tomes el compromiso que te corresponde de tomar la cruz y seguirlo. Así como Jesús tomó la cruz y fue a la cruz del Calvario para ser crucificado, así debes de tomar tú la cruz para someterte, para obedecer las enseñanzas, los estatutos y decretos de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Si tú recibes la disciplina, tú vas a llegar a ese destino final. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie llega al Padre sino por nuestro Padre y Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser disciplinados. Y la disciplina va a llegar a través de la corrección, de la exhortación. Porque sin corrección y exhortación no hay edificación en la iglesia, no hay edificación sobre los hijos. Por lo tanto, nada más están caminando sin orden. Y tenemos un Dios de orden. Y por lo tanto nosotros tenemos que someternos a su voluntad para que Él ordene nuestras vidas. Y todo va a ser a través de la disciplina. Si tú te dejas disciplinar, Él te va a enseñar. Si tú obedeces sus mandamientos, tú eres una persona apta para que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Pero si no obedeces lo que te está enseñando, si lo poco que te está enseñando no lo practicas, no lo ves, ¿cómo quieres que te dé más? A nadie le gusta la disciplina. Pero qué glorioso es cuando Dios toma el control de tu vida. No hay cosa más gloriosa y maravillosa que vivir dentro de su voluntad. Cuando formas un hábito, un estilo de vida, que ya no eres tú, que es Jesús en ti, las cosas vienen renovándose, transformándose y edificándose, para que nosotros como su pueblo, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No de fracaso en fracaso, no de enfermedad en enfermedad. No se trata de eso. Jesucristo tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Perfecto, no imperfecto.
Pero para que se cumpla ese plan perfecto, nosotros tenemos que ser disciplinados. Nosotros tenemos que ser enseñados. ¿Por quién? Por el Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesús de Nazaret. Ese es el evangelio del reino que tenemos que recibir y que tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. Para que de ahí salgan palabras de vida, palabras de alegría, palabras de felicidad, palabras de aliento, palabras de fe. Todo lo tenemos que guardar dentro de nuestro corazón, porque eso es lo que vamos a proclamar y declarar con nuestra boca. Lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a declarar con nuestra boca. Y si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, de continuo lo vamos a estar proclamando, de continuo lo vamos a estar declarando y decretando su palabra, su bendición, sus promesas. Qué agradable que nosotros, siendo como la neblina que ahorita estamos y mañana no estamos, que tengamos ese honor de nuestro Padre Celestial. Es un honor poderle servir, es un honor poder hacer su voluntad. Y sí podemos, porque Él nos dijo que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. No en tu fuerza, no, en la fortaleza que Él te da para vencer todo designio de maldad. Porque en tu sabiduría, en tu capacidad y en tu fortaleza nunca se va a lograr hacer la voluntad de Dios. Es a través de su voluntad. Entonces, una lámpara, ¿para qué nos sirve? Una lámpara nos sirve para no tropezar. El que está ciego espiritualmente va a tropezar. Y el que tiene ojos naturales y no tiene una lámpara y camina en la noche, también puede tropezar. Pero el que tiene los ojos abiertos espiritualmente es el que tiene una lámpara. Entonces, no se puede decir me tropecé, porque la lámpara es la que te va alumbrando, es la que tú vas guiándose por el lugar donde quieras caminar, no por lugares tenebrosos, lugares de justicia. La enseñanza es una luz es muy visible de visualizarla y es más grande que una lámpara. Por lo tanto, si nosotros obedecemos sus mandamientos, eso vamos a tener en nuestra vida. No solamente una lámpara, va a ser una luz. Atesorar su enseñanza, atesorar su disciplina para llegar a esa vida eterna que Él tiene preparadas. Porque lámpara a mis pies es su palabra, lumbrera a mi camino, dice su palabra. ¿Cómo voy a decir que voy a tropezar si su palabra me está enseñando de qué manera tengo que ser yo? Tropezamos y caemos porque no obedecemos, porque no recibimos la disciplina y queremos seguir haciendo lo que nosotros creemos. Y no hay mayor tragedia para el ser humano que quiera seguir haciendo lo que cree y lo que piensa. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo estás ignorando, porque Él te está enseñando, Él te quiere corregir, Él te ama y te anhela celosamente. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, versículo 43.
¿Ya lo tienen? Dice el encabezado, el amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y lloren por quienes los persiguen. ¿Por quiénes tenemos que orar? Por nuestros enemigos y por los que nos persiguen. Porque si tú quieres hacer lo que tú creas, ya no estás haciendo de Jesucristo. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, no del que está acá en la tierra, no. Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, está diciendo, si tú haces lo que tú quieres, o sea, ¿qué vas a recibir de recompensa? Si lo que te estoy enseñando es que ames a tu enemigo, que ores por ellos, y yo el día de mañana, ese es mi juicio que yo voy a dar sobre ellos. Tú no quieras ser el juez. O sea, eso me corresponde a mí. Tú haz lo que yo te estoy enseñando. Y si no lo haces, ¿qué excelente hiciste o qué te esforzaste por lograr hacer? Si lo que tú haces lo está haciendo el mundo, así lo hace el mundo. Está diciendo, no, ustedes no son así. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, y por lo tanto deben de bendecir al mundo para que el día de mañana se arrepientan de su mal caminar. ¿Qué recompensa reciben? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludas a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, nosotros no tenemos que tomar acepción de personas. Así como Él no hizo acepción de personas, así nosotros debemos de ser. No importa quién sea, no importa qué tengan, si no tienen, si son. O sea, el respeto y el amor que sobrepasa todo entendimiento te va a hacer que entiendas que tú tienes que hacer la voluntad de tu Padre. O sea, a nosotros no nos corresponde juzgar, no nos corresponde criticar, no. Saludarlos, buenos días, que Dios los bendiga. Y ellos van a ver a través de nuestra actitud que realmente tenemos lo que ellos no tienen, a Jesucristo nuestro Señor. Que realmente nosotros radiemos y reflejemos a Jesús a través de una actitud correcta. Pero cada quien hace lo que quiere. Cada quien vive como le place. Aún en la iglesia hay grupos. Cada quien toma un grupo y se hace amistades, y luego en otro la sección está otro grupo y están amistades. O sea, no son miembros de un mismo cuerpo, pareciera que fuera así. Porque los que están en un lugar están criticando a los otros, están juzgando unos para otros. Y eso de Dios no es nada. Dice que nos amemos los unos a los otros, que nos edifiquemos los unos a los otros. Dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, la disciplina
nos va a perfeccionar. Y es cuando vas a entender que tú no tienes parte ni decisión que tomar. Que lo único que tenemos que hacer es lo que nos está enseñando nuestro Padre Celestial. Y si Él te dice, ama a los gentiles, ama a tu enemigo, al que te aborrece, ámalo. No lo odies. Porque ya no es ojo por ojo ni diente por... No. Simple y sencillamente se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Es mejor que los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, si lo obedecemos, Él nos va a dar la capacidad y la habilidad de ser mayormente entendidos. Él nos va a dar su sabiduría y su inteligencia porque estamos poniendo por obra lo que nos está enseñando. Pero si nosotros no hacemos lo que nos está enseñando, es el problema de uno mismo y ahí te vas a quedar. No vas a crecer. Porque al que en lo poco no le es fiel, en lo mucho menos lo va a poner. Y Él sabe lo que hay en tu corazón, porque Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. Él sabe de qué está lleno tu corazón. ¿De amor? ¿De gozo? ¿De alegría? ¿O lo tienes lleno de resentimiento, de rencor, de odio? Que a final de cuentas Jesucristo no tiene la culpa. Son tus decisiones equivocadas que tú tomaste en tu pasado y que hoy te llevan donde estás en el presente. Por lo tanto, nosotros tenemos que despojarnos de toda maldad. A nosotros nos corresponde dejarlo. Si tú lo dejas, Él lo va a hacer. Si tú te pones en sus manos, Él lo va a terminar. Porque el que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar hasta el final. Y ese es el plan de nuestro Señor, perfeccionarnos. ¿Sí? Jesucristo no se quedó niño, fue adolescente, fue un hombre mayor. Y cada día que pasaba, iba siendo perfeccionado por el Padre. ¿Sí? Para llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Y hoy la iglesia dice que no hay iglesia perfecta, porque de entrada así piensa el que está hablando. ¿Sí? Si tú hablas como el mundo habla, así habla el mundo. No, nadie es perfecto. Pero si nosotros somos hijos, nosotros te vamos a esforzar para obedecer, para que así a través de la obediencia que venga la perfección en la vida de cada uno de nosotros. No porque nosotros seamos muy fuertes. La obediencia es la que te va a perfeccionar y va a venir del Padre. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Señor. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo de hacer, Señor?, le preguntó. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Este es un testimonio que estaba dando Pablo porque lo arrestaron.
de cómo fue el encuentro que tuvo él con Jesucristo. ¿Sí? Y vemos que cuando llega a Dios, transforma. La religión no transforma, no cambia. Por eso hay mucha iglesia que sigue igual. Sigue nada diferente tiene que como el mundo vive. Cuando llega Jesús, transforma. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto, que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Le dio una orden, le dio un mandamiento, porque él mismo lo está testificando. ¿Y cuál era ese mandamiento? Que conociera la voluntad del Padre. Y desde ese momento Pablo nunca hizo lo que quiso. Cuando el Espíritu Santo le decía: no pases por esa ciudad, él no lo hacía, él obedecía. Y cuando se le apareció el hombre macedonio en visión, no tardó, fue. Porque esos son los mandamientos de nuestro Padre para sus hijos, para que su plan y su propósito se vaya perfeccionando en la vida de cada uno de su iglesia. Por eso la iglesia está sin cabeza. Y está sin cabeza no porque Jesucristo no sea la cabeza, sino porque la iglesia quiere hacer lo que quiere. Si dejamos que nuestro Señor Jesucristo edifique la iglesia que somos nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el final. Porque Él hasta hoy en día, Él sigue trabajando. Aquí no hay más. ¿Es su perfecta voluntad? ¿O es tu voluntad mediocre, pasajera y temporal? Porque todo lo que el hombre piense sin Dios es temporal. Nada es eterno. Pero cuando tú alineas tus pensamientos a sus pensamientos, alineas tu camino a su camino, tiene sentido la vida del ser humano aquí en la tierra. Fuera de Él nada podemos hacer. Ni una hoja del árbol se mueve sin su voluntad, ni una hoja. ¿Y por qué tú si te quieres mover a como tú crees, a como tú piensas, a como tú eres? Y sales con palabras realmente fuera de toda verdad. Hay muchos que se atreven a decir: pues es mi vida. ¿Y quién te la dio? Si alguien quien te la dio no es tuya. La tienes, pero no es tuya porque es prestada. Tiene un dueño y ese dueño es Jesús. Porque así son sus pensamientos. Y como tales son sus pensamientos, tal es esa persona, ese joven, esa señora, ese individuo. Nosotros tenemos que alinearnos a su perfecta voluntad. Y dice que para que oyera al justo y oiga las palabras de su boca, ¿qué es lo que te va a limpiar? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que te va a lavar?
¿Qué es lo que te va a sacar toda la suciedad que traes dentro de tu interior, dentro de tu corazón, dentro de tu alma? Invocando el nombre de Jesús, predicando el nombre de Jesús, declarando palabras de vida, palabras de salvación, palabras de amor. Revístete del perfecto amor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. El verdadero amor es Dios mismo en tu persona, y por lo tanto no tienes temor. No importa la circunstancia que esté aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestra nación o en nuestra colonia, porque mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si tú tienes fe, eso es lo que te va a mantener firme y arraigados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Él estuvo dándoles un testimonio cuando fue arrestado, de cómo fue cuando Jesús se le presentó. No le dijo: oye, ¿por qué me persigues? ¿O por qué perseguiste a Juan o a Lupe? No, ¿por qué me persigues? Porque quien persigue a la iglesia de Jesús está persiguiendo a Jesucristo mismo. Y se constituye también enemigo del mismo. No para que nosotros tomemos la justicia en nuestras manos y queramos ser jueces, para dejarle todo en sus manos, porque Él va a juzgar acorde a su justicia y a su verdad. Él sabe hacer lo mejor que cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de bendecir aún al peor de nuestros enemigos. Aquellos que quieran sacarnos del camino, bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Porque solamente de esa manera el nombre de Jesucristo va a ser exaltado y glorificado. Cuando venga el crecimiento y la madurez espiritual a la iglesia de Jesús. Si no hay madurez, hoy en la misma iglesia es triste lo que está aconteciendo hoy en la iglesia de Jesús. Aún en la misma congregación no se hablan unos con otros. Mucho mayor es cuando son iglesias diferentes de diferente lugar. Está peor. Porque pareciera que ahí nada más reina el pastor. Porque no les enseña que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y que no importa dónde vaya a recibir la enseñanza y la doctrina de Jesús, lo fundamental es que muestre ese amor. Si realmente tiene a Jesús en su corazón. Y si no tiene, pues ¿qué va a dar? No da nada. Es fácil visualizar ese tipo de personas. Si no tienen el amor que es Jesús mismo, ¿qué van a dar? Si no tienen nada. No tienen más que una religión, una tradición y una costumbre. Por eso Pablo, cuando entendió el plan y el propósito de Dios, él se agarró a trabajar en las noches haciendo casas de campaña para darles aún a los que él les enseñaba la palabra. Dice, aún hasta yo mismo me desgasto, porque el Padre está para darle al Hijo, no el Hijo al Padre. Y como Pablo los estaba engendrando para el reino de los cielos, ¿saben qué? No era carga. Ahora quieren todo dejárselo a la iglesia. Una carga completa para estar haciendo cosas que no debe. Pero cada quien que se lo revele Dios. Dios lo que te pide es tu corazón. Porque en tu corazón es donde tienes lo bueno o lo malo. Si tú quieres desecharlo, ábrele tu corazón al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él va a sacar todo lo que el enemigo ha infundido dentro de tu corazón.
raíces de amargura, resentimiento, rencor, odio, malas decisiones por las cuales tomaste la droga o el alcohol. Uno tiene que darse cuenta. Los que tenemos los sentidos ejercitados podemos verlo. Entonces, predicando su palabra, hablando su palabra, que ese libro de la ley no se aparte. O sea, eso es lo que nos va a purificar, nos va a lavar, nos va a santificar para estar en santidad. Para que el día de mañana, sea en la noche, sea en la mañana, sea en la madrugada, sea el año que venga, estamos preparados. Hay muchos que nada más cuando están en la iglesia se dicen que son cristianos y se van a su casa y se les olvida quiénes son. Se les olvida realmente que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. A mí no se me va a olvidar quién es mi padre. Y yo no le puedo decir padre a otro que no sea. Mi padre es uno en el cielo y mi padre es uno en la tierra. Y sé perfectamente quiénes son. De igual manera, cada uno de nosotros debe de saberlo. ¿Qué le agrada a tu Padre? ¿Cómo es tu Padre? Porque como es, tú debes de ser. No que Él se haga a tu manera. Si Él es santo, tú debes de ser santo. Si Él es bueno, tú debes de ser bueno. Si Él es amor, tú debes de ofrecer ese amor. Ese amor ágape, sin deseos, sin engaño, sin mentira. Entonces vemos que Pablo fue escogido. ¿Por quién? El Dios de nuestros antepasados te ha escogido. ¿A cuántos de nosotros no nos ha escogido? Y porque no hacemos su voluntad, porque no recibimos la disciplina, se encuentran fuera del plan y del propósito de Dios. Nosotros somos quien debemos de buscarlo. Cada día, cada amanecer, cada anochecer, cada atardecer, cada que tengamos un tiempo, debemos de ofrecérselo. Así como tenemos que ofrecerle este cuerpo, así le tenemos que ofrecer nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra intercesión, para que suba como ofrenda de luz fragante y lo que estemos decretando a través de la oración descienda con poder en nuestro hogar. Porque hay muchas familias que no reciben. Vayamos a Romanos capítulo 13. ¿Quién perfeccionó a Pablo? Jesús. ¿Quién se lo llevó al tercer cielo? La obediencia te aprueba. Y él no estuvo tres años como los apóstoles. Él nomás fue un encuentro que tuvo con Jesús. Con ese encuentro fue más que suficiente. Porque aún los apóstoles, cuando Jesús iba a la cruz y que fue crucificado, los apóstoles se fueron a trabajar lo que hacían. Ir a pescar. Y Pablo nunca más fue la misma persona. Porque lo perfeccionó Jesucristo. Él fue el que le habló. Y Jesús también les habló a los apóstoles. Y veamos unos y otros.
Por eso Dios lo capacitó para darle la revelación y hacer las cartas paulinas. Porque la relación trae revelación. Y lo que Dios le reveló, no se lo reveló a los demás. No se lo reveló a Jacobo, mucho menos a Judas, el que lo traicionó. Porque no para todos es para los que tienen un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Es el 13, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Es de Romanos. Dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si nosotros nos llenamos de Jesús, no nos vamos a preocupar de los de... Es más, este cuerpo no va a tener deseos. Si nosotros nos revestimos de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive en nosotros y no nosotros como queramos, este cuerpo no va a tener deseos de inmoralidad sexual, de tener deleites de alcohol, de droga, de mentir, de robar. Porque Jesucristo es el que lo va a perfeccionar. Si tú te revistes de Jesús, Él te va a perfeccionar. Día con día, día con día, día con día. Si tú tomas la decisión de caminar en su voluntad. La gente está dormida, por eso no despierta. Por eso sigue haciendo lo que le place. Y lo hablo dormida espiritualmente, no que esté dormida todo el día ahí en la cama. Está dormida espiritualmente, y esa persona que está dormida espiritualmente, esa es la persona que todavía se emborracha, todavía se droga, todavía roba, todavía dice mentiras, todavía tiene relaciones sexuales con la mujer ajena. Está diciendo: despiértate. Y esto fue lo mismo que le dijo a los efesios: despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No porque estaba la iglesia, ya era todo total, no. Estaban viviendo como el mundo. Estaban en la iglesia, pero estaban dormidos. ¿Y dónde estaban dormidos? Entre los muertos. Porque el mundo está muerto. El que no tiene a Dios está muerto espiritualmente. Ya no más falta que muera físicamente. Porque estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo el mundo. Y si quieres que te alumbre Jesucristo, ponte en orden con Él. Restaura tu relación y que tengas una comunión. Recibe su enseñanza y practica su justicia. Si te disciplina es porque te ama y porque nos ama. Porque el que Dios ama, Él corrige. Pero es para bien de cada uno de nosotros, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Y tenemos que revestirnos de Jesús. Y nosotros tenemos que proclamarlo.
Porque los que están aquí dormidos son los que todavía siguen haciendo sus tonterías. Los que están dormidos espiritualmente, los que no tienen crecimiento, los que no tienen madurez, los que no tienen el discernimiento. Hay muchas gentes que les roban al esposo, a su mujer, o viceversa, estando en la misma iglesia. O de otras iglesias. Y eso no debe de acontecer en la iglesia de Jesús. Por eso dice, hey, despiértate. Despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Sí, porque tenemos 14, 15 años caminando, ya nos falta menos. ¿Por qué nos falta menos? Porque menos años de vida nos quedan, simple y sencillamente. Ya podemos visualizar nuestra salvación. Si voy a llegar a 80 años y hace 15 años, ok, ya me queda menos. Yo tengo que estar despierto, orar, velar sin cesar, porque no sé la hora en que vaya a venir nuestro Señor Jesucristo. Si me va a agarrar dormido, ahí voy a quedar. Y ¿sabes qué? Aquí te quedas porque aquí te quedas. Porque estabas dormido, y como estabas dormido, todavía estabas jugando a la iglesita. Y como estabas jugando a la iglesita, ahí te estabas metiendo en relaciones sexuales ilícitas, echando mentiras, robando. No se trata de eso. Se trata de entender el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros como su iglesia, como su pueblo, como su novia. Tenemos un compromiso con nuestro Señor. Somos la novia del Señor Jesucristo. Ya nosotros no tenemos otra opción. Decir, no, ya no quiero a Jesús, que es mi novio, ya voy a hacer, ahora voy a agarrar a Satanás, ahora que él sea mi novio. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Y Él nos está perfeccionando a través de su palabra. Pero nada más para los que están despiertos, no para los que están dormidos. Ya la salvación nos falta menos, porque el día de mañana tenemos que partir, pero con la seguridad y la certeza de que hemos terminado la buena carrera de la fe. Tenemos que terminar lo que comenzamos. Eso es en tu voluntad. Si tú quieres terminar, pide la ayuda de tu Señor, porque no va a ser en tus fuerzas, va a ser en su poder, en el cual Él te va a perfeccionar, en el cual Él te va a dar la fuerza y fortaleza para terminar ese plan y ese propósito que tiene sobre la vida de cada uno de nosotros en este mundo. Y no desertar como muchos han desertado, porque los que desertan son los cobardes, no son los valientes, no son los agradecidos, son cobardes. Porque en un tiempo Dios hizo un milagro, Dios los sanó de X o tal enfermedad, y con eso es con lo que le pagan. Se van al mundo de nuevo, porque de nuevo la carne les empieza a brotar. Y la gratitud es la que nos tiene que guardar aquí. Tanto dolor, tanto sufrimiento en el mundo. Y cuando no tenía uno esperanza, ni fe, ni vida, llegó a nuestras vidas Jesús para pagarle de esa manera. Qué injusto sería uno. Qué injusto. Yo estoy eternamente agradecido con todo lo que me ha dado, con todo lo que ha hecho en mi vida espiritual, todo lo que ha hecho en mi vida física, porque gracias a Él me encuentro sano.
por las bendiciones económicas y materiales. Yo estoy inmensamente agradecido con Él. Yo no tengo necesidad de robarles, de quitarles, no. Ni de tomar lo que traen aquí. Al contrario, soy partícipe de venirle a traer para que su obra crezca y la del hombre desaparezca. Vayamos a Colosenses 3:14. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué nos tenemos que vestir? De amor. ¿Quién es el amor? ¿Quién es amor? Jesús. Tienes que vestirte de su deidad, de su plenitud, de su gracia, de su favor. Ya deja ese ropaje viejo, contaminado, que está todo deteriorado. Vístete del vínculo perfecto que es Jesucristo. No dice que lo dejes al... No, por encima de todo dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, no malagradecidos. ¿Quién va a gobernar en sus corazones? ¿O quién es el que está gobernando en sus corazones? ¿El resentimiento, el rencor, o Jesús, que está lleno de amor para bendecir a tu prójimo, para amar a tu prójimo, para ver por el huérfano, por el extranjero, por la viuda, por el forastero? ¿De qué está lleno tu corazón? Si Dios te sanó, ¿por qué no tienes gratitud? Si Dios te bendijo con una familia, si Dios te regaló una casa o un carro, ¿por qué no tienes gratitud? Porque eres ingrato. Las personas ingratas están cuando le placen, y cuando tienen la necesidad es cuando vienen a la iglesia. Cuando tienen circunstancias difíciles es cuando se arriman a Dios. Pero cuando todo les sale de maravilla, hasta de nuestro Señor Jesucristo se olvidan. ¿Por qué? Porque no hay agradecimiento. No saben quiénes son y de quiénes son. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que edificarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que alabarlo los unos a los otros. Tenemos que adorarlo los unos a los otros a nuestro Padre. A Él tenemos que darle todo, porque todo es de Él y nada nos vamos a llevar. Aconséjense unos a otros con toda sabiduría. No la del mundo, no la animal, no la carnal, no la diabólica, no. La que procede de lo alto, que es pacífica, que te inunda de su paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder darle un buen consejo, sabio consejo a tu prójimo, a tu hermano, a tu pariente, a tu vecino.
con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Tenemos que ser agradecidos. Y cada día, cada mañana, gracias Padre, gracias Señor por un nuevo día, gracias por los alimentos, gracias por el trabajo, gracias por nuestros hijos, gracias por el frío, porque Él es el que muda los tiempos. La gente no está contenta con nada. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si llueve, porque llueve. Y si no llueve, porque no llueve. Esa gente quisiera ser Dios mismo, para que si en ese momento quiere agua, que caiga agua. No, nosotros tenemos que someternos a su bendita voluntad. Y sobre todas las cosas tener agradecimiento. Y esto es para la iglesia. Tenemos que vestirnos de amor. Y la causa por la cual no hay amor en la iglesia es por la desobediencia. Es la desobediencia. Porque cuando Dios está tratando en tu vida y tú lo estás obedeciendo y practicando lo que te está enseñando, nace un amor en tu corazón. Nace un amor. Te compadeces de las familias que están sufriendo. ¿Será porque Dios me llevó a unos lugares donde yo no debería estar? Donde pasé hambre, no comía y todo. Y por eso me compadezco de todo ese tipo de gente. No de los drogadictos para darles no, ni del alcohol, no. Para darles un alimento, para darles una bendición. Necesitas poner tu odre viejo en las manos de Jesús, para que Él haga un odre nuevo y lo llene de aceite fresco, de una unción fresca. Que tengas compasión de tu prójimo, compasión de tus vecinos, compasión de tus hijos, porque hay familias o padres o madres que ni aún de sus hijos se preocupan. Y la palabra que dicen, ay a Dios, diciendo que Dios fue que nos delegó estas bendiciones a nosotros, para que nosotros tomamos el compromiso que nos corresponde para guiar y instruir a cada uno de nuestros hijos. Qué fácil es decir, pues ahí Dios lo va a disciplinar. Entonces, ¿para qué estás tú? Y hay muchas cosas que el ser humano lo ha tomado a su manera. Nosotros tenemos que tomar el compromiso que nos corresponde para que Dios, a través de su palabra, nos vaya perfeccionando en el conocimiento de su justicia, de su verdad. Hay que ser fieles, hay que ser íntegros. Nada de lo que tenemos y de lo que somos es nuestro. Todo es por su gracia de Él, aquí estamos. Todo es de Él, es por Él, para Él. El amor está muy falto en la iglesia de Jesús. Y es porque no reciben la disciplina. Porque si recibieran la disciplina y la corrección de la palabra, entonces sí entenderían y comprenderían cuál era el plan y el propósito de Dios para la vida de cada uno de ellos. ¿No entiendes tú, no comprendes el sufrimiento que padeció Jesús en la cruz? Por amor de tu persona, por amor de mi familia, por amor de las multitudes y las naciones y los pueblos de la tierra. Ese es el amor. Eso es lo que tenemos que estar llenos de Jesús. Porque el amor es Jesucristo mismo.
Y eso es lo que Él nos va a perfeccionar hasta su venida, porque es fiel el que lo dijo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.